Saludos y lindo día. Bienvenidos al canal. Hoy te invito a compartir y suscribirte. No olvides hacerlo marcando la campanita. En esta presentación vamos a ver eventos significativos que ocurrieron durante un corto periodo de tiempo cubiertos en esta línea de tiempo que estamos viendo ahora, donde en el 1918 Jesucristo llevó a cabo la inspección. En el 1919, J. F. Rutherford lleva a cabo la campaña de los millones, como se conocía. Se publica en el 1920 un folleto llamado Millones que ahora viven no morirán jamás, y en el 1925 se indicaba que los patriarcas iban a resucitar. En el año 1918, Jesucristo vino a la tierra a llevar a cabo una inspección para determinar cuál de las denominaciones cristianas estaban llevando a cabo sus instrucciones, y encontró que solamente los estudiantes de la Biblia, conocidos como testigos de Jehová a partir de 1931, eran quienes cumplían cabalmente sus expectativas, y los nombró para que dispensaran oportunamente el verdadero alimento espiritual a sus ovejas. Joseph Franklin Rutherford, presidente de la Watchtower Bible and Text Society y del Movimiento de los Estudiantes de la Biblia, lleva a cabo una campaña de conferencias titulada Millones que ahora viven no morirán jamás, durante los años 1918 a 1925. En el libro Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios, menciona en la asamblea llevada a cabo en Cedar Point en el 1922, durante el 5 al 13 de septiembre de 1922. En esta asamblea tiene la particularidad de que ahí es que los testigos de Jehová, o estudiantes de la Biblia como se conocían en ese entonces, iban a llevar a cabo el inicio de la predicación. Este libro, Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino, ya está decomisado porque la sociedad lo sacó de circulación. Ahora es una fuente histórica de eventos de la organización Watchtower Bible and Tract, porque contiene mucha información apropiada. Y vemos aquí también el folleto que se distribuyó a los asistentes de esa asamblea. Millones que ahora vivan no morirán jamás. Vemos aquí en la página 78 del libro Proclamadores, donde se muestra que para el 1920 este folleto Millones que ahora viven no morirán jamás aseguraba de que para el 1925 iban a regresar los patriarcas y los profetas del pasado que resucitarían. ¿Por qué? Porque en ese entonces se estaba llevando a cabo la diseminación de que este año ocurrirían unos eventos donde todo el cumplimiento de las profecías bíblicas se llevarían a su cúspide, pero según muestra aquí que algunos esperaban que los cristianos ungidos pues recibieran su recompensa celestial en aquel año. Nosotros vamos a ver cómo en la lectura del libro se refiere algunas veces como alguno, en ocasiones, a veces, quizás, tal vez. Se repiten, pero vamos a ver las evidencias históricas según se presenta la evidencia original de los escritos que estaban llevándose a cabo y estudiando en ese tiempo. Vemos aquí las páginas 73 y 74 del folleto
millones que ahora viven no morirán jamás en la versión en español. Y menciona respecto a los gobernantes terrestres que el ciclo de jubileo, o sea, el ciclo de cada 50 años, pues iba a terminar precisamente en 1925 y que de acuerdo a Hebreos capítulo 11 aparecen enumerados los nombres de las personas que iban a resucitar porque habían muerto antes de la muerte y crucifixión de Jesús. Y esto hacía que estas personas pues iban a tener una función dentro del reino en la función terrestre. Esta es la página 78 del libro Proclamadores. Y en esta página explica lo que el folleto Millones que ahora viven no morirán jamás contenía. Número uno, que en el 1925 todos estos patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, José, David, junto a los fieles profetas de la antigüedad mencionados, ¿verdad?, en Hebreos 11, pues resucitarían para ayudar en la administración del reino de Cristo, que los ungidos vivos en ese entonces recibirían la recompensa celestial y número 3, que el reinado de 1000 años de Cristo comenzaría y que por lo tanto millones que estaban vivos pues no iban a morir. Cuando leemos el libro Proclamadores vemos que vez tras vez se hace alusión como si fuera solamente algunas personas que pensaban de tal o cual manera respecto a estos eventos que iban a suceder. Pero aquí, en el documento original, la página 80 del folleto Millones que ahora viven no morirán jamás, encontramos que constantemente se estaba haciendo hincapié en que estos sucesos iban a suceder ciertamente, como vemos aquí, basados en el argumento que se estaba presentando, pues el viejo orden de cosas, el viejo mundo iba a terminar. Inclusive lo determina fehacientemente indicando que está terminado y siendo hecho a un lado y que el nuevo orden de cosas está siendo introducido y que el 1925 presenciará la resurrección de los antiguos patriarcas y profetas y el comienzo de la reconstrucción. Y es razonable la conclusión de que millones de gente que ahora están en la tierra aún se encontrarán en ella en el 1925. Aquí tenemos aseveraciones constantemente en sentido positivo que indudablemente iban a ocurrir y por eso más abajo menciona que tenemos que llegar a la positiva e imputable conclusión e indisputable conclusión de que millones que ahora viven no morirían jamás, no iban a morir estas personas y estas personas tenían una fe completa de que esto iba a suceder así. ¿Por qué? Porque desde la publicación estaba indicando que la organización estaba expresando que esos eventos indiscutiblemente sucederían. Vemos aquí la página 163 del libro Proclamadores del Reino. Vemos una serie de fotografías con alusiones a las conferencias que hacía el señor Rutherford sobre millones que ahora viven jamás morirán
Y entonces, cuando vamos a este recuadro que dice al terminar de los tiempos de los gentiles, pensaron que el tiempo de la restitución estaba muy cerca. Por eso desde 1918 hasta 1925 proclamaron millones que ahora viven no morirán jamás. Pero si vemos aquí, dice que pensaron. No, ellos no pensaron. Estas personas no pensaban. Simplemente ellos habían sido inducidos a pensar de esta manera por el tipo de propaganda constante a la que estaban expuestas a través de las revistas, a través de las conferencias, a través de el mensaje que se estaba machacando en ese entonces. Por lo tanto, no es que ellos pensaron de su propia voluntad, es que le dijeron que esto iba a suceder así. En las páginas 425-426 del libro Proclamadores notamos alusiones a las conferencias que se estaba llevando a cabo el señor Rutherford. Y vemos que no tan solo fue a nivel nacional, sino a nivel internacional. Muestra aquí unos recortes del periódico y mensaje también en Alemania. Y como indica este recuadro, que el discurso que se había pronunciado en 1918, el título del folleto de 1920, ese mismo discurso fue presentado en reuniones públicas en más de 30 idiomas. O sea que se estaba llevando a cabo la difusión de ese mensaje constantemente a nivel mundial, hasta donde estaban la, la organización de los testigos de Jehová diseminados en el mundo, pues se llevaba a cabo esa conferencia y este era un mensaje constante. Esta es la página 632 del libro Proclamadores y aquí indica que de acuerdo al folleto Millones que ahora viven y no morirán jamás, el cálculo de los 70 jubileos de la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida hace que el 1925 sea el año señalado. Y aquí en este fragmento que vemos aquí, esto es la joya de la corona. ¿Por qué? Porque en la lectura del contenido vemos en el mismo medio, entre paréntesis, un distractor tratando de acomodar una explicación posterior a una aseveración que se hizo en el folleto original. Y este distractor dice que hay que contar desde después del último jubileo, o sea, el último jubileo que había sucedido antes del destierro en Babilonia hasta el principio del año del jubileo que terminaba el ciclo quincuagésimo, o sea, el ciclo de 50 años, porque los jubileos, como dijimos anteriormente, eran de 50 años y haciendo toda esa matemática, ellos insertaron esa parte que distrae del contenido, que es que dijeron y aseveraron que iba a suceder que los 70 jubileos completos desde la fecha en que se creía que Israel había entrado a la tierra prometida, se llegaría al año 1925 como la fecha donde iban a ocurrir todos los eventos que las escrituras señalaban. Tenemos aquí la página 76 del libro Proclamadores, donde muestra la casa de príncipe, o mejor conocida Betzarim. Está localizada en San Diego, California, y estas eran las nuevas instalaciones donde los resucitados, los patriarcas y los antiguos profetas del pasado, pues iban a residir
en San Diego, California. Esta es una residencia estilo colonial español y mientras los príncipes llegaban, o sea, resucitaban, Rutherford vivía en dicha mansión. Para que no se deteriorara la propiedad, pues él estaba asistiéndola, cuidándola y recuperándose de su condición de salud. Betzarín está ubicada en el número 4440 de la calle Brayburn en Kensington Heights, San Diego, California. Y durante los inviernos, Joseph Franklin Rutherford iba para asistir a dicha mansión y quedarse por sus condiciones de salud, como ya lo hemos expresado previamente, y para trabajar. De hecho, él hizo en dicha residencia los libros de Vindicación, volumen 1, Hijos, artículo de conferencia y otros números para la revista, pues la Atalaya y varios folletos. Por 12 años estuve viviendo en la casa de Príncipe. Así que estuvo viviendo y vio pues durante ese tiempo la construcción, durante esos 12 años que estuvo viviendo, la construcción de la nueva residencia o la nueva estructura llamada Betchan. Los beneficiarios que aparecen en las escrituras de la propiedad Betzarín son Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sáramo, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel, y hasta que ellos aparecieran, o sea, resucitaran, resultaban identificables, tenían que someter una identificación a los representantes legales de la propiedad, que era la Watchtower Bible and Tract Society, pero mientras tanto eso sucedía, ellos resucitaban y se identificaban, pues Joseph Rutherford iba a ocupar dicha propiedad. Betchan, que era la casa de seguridad, pues fue construida de 1939 en adelante, era la otra propiedad de la Watchtower en San Diego, California, y quedaba próxima a Betzarín. Cuando J.F. Rutherford murió el 8 de enero de 1942, pues se le denegó la petición que había hecho de antemano pidiendo ser enterrado en Betzarín, pues la Junta de Supervisores del Comité de Planificación de San Diego denegó dicha petición y pues no le permitieron hacer una fosa mortuoria en esa localidad. Como segunda opción para ser enterrado, pues Rutherford había expresado que si no podía ser en Betzarín, pues fuera en Betchan donde lo enterraran. Esta propiedad de Chan tiene unos rasgos bien particulares y es que tiene dos refugios nucleares construidos en su terreno. Esto teniendo en cuenta que el periodo de la Guerra Fría era inminente, un conflicto nuclear entre las grandes potencias mundiales, pues Bechan había sido habilitada desde temprano para proteger a la cúpula de la Watchtower Bible and Tract Society, donde esos tiempos de crisis, como pasaron los años y no sucedió la tan temida guerra nuclear, pues Bechan fue vendida. Cuando Rutherford muere y se encuentran con esta situación de dónde enterrarlo, pues la revista Consolación dedicó 13 páginas, desde la página 3 hasta la página 16, sobre este asunto, indicando que los oficiales de San Diego se habían alineado en contra de los príncipes de la nueva tierra. Y ahí van
diseñando todo el argumento donde exponen que el juez Rutherford pues se le había impedido enterrarlo tanto en Betzarín como en Betchan. Y en muchos de los feligreses ahí fue que se enteraron de que existía esta propiedad.